Ok, ya. Muy bien, daremos inicio a esta ponencia del Precongreso Internacional Comprosin 2024. No sin antes poder presentarme, mi nombre es Diego Alonso Condori y tengo el agrado el día de hoy de ser el moderador en esta ponencia magistral. Es un placer tenerlos aquí con nosotros para este evento tan especial como es el Precongreso Internacional rumbo al Comprosin 2024. Agradecemos su puntualidad y su interés en este tema tan relevante que titula Aplicación de técnicas y herramientas para el monitoreo y control de proyectos de infraestructura estratégica productiva en minería, el cual estamos seguros de que será muy importante para el conocimiento de todos los presentes. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro ponente el día de hoy. Demos la bienvenida al ingeniero Fred Ignacio Camucio Mans, quien es actualmente ingeniero civil de minas en Vector, máster en gestión y dirección de proyectos, certificado internacionalmente como Scrum Master, Product Owner y Scrum Scale Practitioner, con experiencia en consultorías sobre control y seguimiento de proyectos mineros, docencia, proyectos de investigación e innovación orientados al mejoramiento de la industria minera, en áreas como gestión, mejora continua de procesos, tecnologías, sustentabilidad y sostenibilidad. Antes de comenzar, quisiera pedirle su colaboración para asegurar que nuestra sesión se desarrolle sin interrupciones. Por favor, asegúrense de que deben tener sus micrófonos desactivados para no interrumpir el desarrollo del tema. Asimismo, les recordamos que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación, las cuales serán solamente por chat, así que les recomendamos que las tengan listas y se las reserven hasta ese momento. Por favor, recibamos a nuestro ponente, Fred Ignacio Camucho Mans. La sesión es toda suya, ingeniero. Adelante. Muchas gracias por la presentación, los felicito por estar haciendo estos espacios donde democratizan el conocimiento. También mi respeto y admiración de convocar a distintos profesionales de distintas partes del mundo que vienen a hablar de sus áreas de especialidad en minería. En mi caso, el área de gestión de proyectos, en donde es algo que me gusta, me apasiona y es un agrado compartir esta información. Y por otra parte, esperemos que en un próximo congreso ya no sea de esta manera virtual, sino que se pueda dar de manera presencial y dar una dinámica mucho más lúdica y mucho más cercana, ¿ya? Bueno, comienzo entonces la presentación del día de hoy. Va a ser una presentación, si bien muy cargada con temas eh, técnicos de la industria minera, del negocio minero, voy a tratar de que sea lo más ligera posible, ¿cierto? Más allá de lo que se plasme, es lo que comunique yo, es lo que vamos a centrarnos. También me presento un poco yo, bueno, el colega ya lo hizo por completo. Eh, Soy ingeniero civil de minas, tengo un máster de la Universidad de Barcelona en temas de gestión de proyectos, soy el CEO de una consultora que se dedica a esto en la industria minera y también soy un apasionado por el área de la sostenibilidad, o a mí me gusta llamarle minería virtuosa, ¿cierto? En donde se integran todos estos aspectos donde hacemos un negocio que tiene tres aristas: social, ambiental y económica. También, bueno, para los que tienen LinkedIn, es importante que en su carrera profesional desarrollen un perfil en esta plataforma. Soy Top Project Management Voice en esta plataforma, o sea, la plataforma misma me reconoce como una persona válida, una persona validada para hablar del tema. Y el año pasado me gané un premio por PMI, que es el Project Management Institute, como dentro de los 50 mejores directores de proyectos del mundo, ¿ya? Hay algo que no, quizás no alcanzó a nombrar el colega porque lo saqué hace muy poquito en la UBC, que es la Universidad Columbia Británica, donde saqué una microcertificación, una certificación ejecutiva, le llamamos acá en Chile, en temas de economía minera, ¿cierto? Entonces, vamos allá. Lo primero que vamos a comenzar es analizando el panorama actual de la industria minera, ¿cierto? En el escenario global. Evidentemente, tanto Chile como Perú, ¿cierto? Me voy a enfocar en ese público objetivo. Somos ustedes el segundo y Chile el mayor productor de cobre fino del mundo. Por tanto, analicemos qué nos hace estar en esta posición y qué nos depara el futuro para nosotros en este aspecto
y cómo la industria minera es clave, ¿ya? Entonces, hay una relación súper clara, ¿ah? Que los proyectos energéticos y la industria minera del cobre tienen una correlación, ¿cierto? Porque estamos en una etapa de descarbonización de la economía. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Esto se da porque existe un fenómeno que se llama el calentamiento global. Y ese calentamiento global, aunque ustedes no lo crean, un aumento de 2 a 3 grados Celsius, tiene un impacto significativo, ¿cierto? En cómo nosotros nos desarrollamos económicamente, socialmente, y eso también tiene un impacto en términos de cuánto es la cantidad de cobre fino que se va a necesitar o cuántos son los millones a invertir. Entonces, desde esta perspectiva, el compromiso, ¿cierto?, para limitar el calentamiento global es 2 grados Celsius. O sea, si nosotros queremos limitar el aumento solamente a 2 grados Celsius, la inversión tiene que ser superior a 0,5 billones de dólares. ¿Para qué? Para poder aportar una capacidad al mercado, en este caso de cobre fino, de 23 millones de toneladas. En caso que nosotros solamente queramos aumentar en 3 grados Celsius, solamente necesitamos 16 millones de toneladas. O sea, si se dan cuenta, la magnitud de inversión en estos proyectos que nos van a permitir generar las operaciones para extraer el cobre es de niveles de billones, ¿ok? Y nosotros, ambos, Perú y Chile, tenemos una ventaja competitiva en este aspecto porque la madre naturaleza no ha dado yacimientos, en el caso de ustedes, polimetálicos, en el caso de nosotros, son quizás grandes yacimientos, pero de poca concentración, que nos permite tener una posición privilegiada en lo que necesita el futuro y no tan solo lo que necesitan el futuro en términos de nosotros como profesionales, sino lo que necesita de líderes que van a ser ustedes, ¿cierto? Y esos líderes tienen que tener una mirada multidisciplinaria y holística. Entonces, unos datos, Chile quiere llegar a ser uno de los mayores o mantener su competitividad con un 28%. Y esto nosotros tenemos una política minera 2050, y para lograr eso, tener esa proyección del 28%, tenemos que producir 9 millones de toneladas de cobre fino aquí al 2050. ¿Cuánto estamos produciendo ahora? 5,6 toneladas de cobre fino. Entonces, hay una cantidad de proyectos en operación que tienen que entrar, una cantidad de infraestructura estratégica, plantas, fundiciones, plantas desaladoras, carreteras, sistemas eléctricos, etcétera, 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 que vamos a necesitar. ¿Ok? Entonces, esto también tiene un impacto en la economía, porque nada es aislado, todos los fenómenos repercuten de alguna u otra manera en nuestro entorno. Y por eso traigo acá la palestra, en el caso de ustedes, yo creo que la mayoría son ingenieros en metalurgia, pero eso no lo hace que ustedes estén fuera de la ecuación, porque al fin y al cabo, para los ingenieros en minas, metalurgia, ingenieros en construcción, obras civiles, ambientales o como se llamen en cada uno de los países, tenemos algo súper claro, somos parte de un negocio. Y el negocio se sustenta o es sostenible en el tiempo a través de los ingresos. Y para eso nosotros necesitamos tener la infraestructura necesaria para poder cumplir la promesa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la promesa? Ese plan de producción. Entonces, acá podemos analizar que Chile actualmente la minería aporta un 12% del PIB de manera directa, si lo analizamos al año 2021. Y ojo, que no estoy contemplando lo que es el porcentaje del PIB de manera indirecta, o sea, a través de stakeholders, proveedores, empresas consultoras, empresas proveedoras, etcétera, 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 que esto hace que este porcentaje sea más grande. Y la pregunta es, si tenemos el potencial, ¿cierto? Minero, ambos países, primero preguntarme cuánto está aportando en mi país. Segundo, cuánto es lo que se quiere llegar a proyectar. Y tercero, cuál es el siguiente paso de la industria minera. ¿Vamos a seguir siendo países extractivistas que vendemos un commodity nada más? ¿Vamos a agregar valor?
Hoy en día les traigo un caso práctico, un caso de estudio, ¿cierto? Que está abierto, si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, que es cómo Codelco está proyectando su governance en términos de gestión de proyectos. Y bueno, Codelco actualmente ya no tan solo está en el negocio del commodity cobre, aquí en Chile va a empezar a introducirse el tema del litio también. Entonces, ¿cómo nosotros vamos en esa dirección? Me refiero vamos a todos, no tan solo Chile, en lograr un valor agregado, sea cual sea el valor agregado. Alguno puede estar pensando en un auto eléctrico, otro puede estar pensando en otro tipo de subproductos y otro también puede estar pensando en cómo se aprovechamos los desechos. Cualquiera de esas aristas ya nos permite posicionarnos en una minería virtuosa. ¿Por qué? Porque son las personas las que crean realidades. Nunca olviden ese concepto que es para mí. O sea, la minería virtuosa son personas capaces de crear realidades prósperas y sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Entonces, veamos este panorama. O sea, partimos hablando de que ambos países vecinos tenemos una oportunidad única en términos de cobre, en donde yo les muestro el arista de Chile, en donde ya está proyectando hacia dónde quiere llegar y necesitamos de estos proyectos porque no tan solo van a estar vinculados a lo que necesita el mundo, sino también van a estar vinculados al desarrollo de proyectos energéticos aquí mismo en el país. O sea, indirectamente tenemos otra fuente de ingresos de inversiones, pero también veamos en dónde estamos actualmente. Y Wood Mackenzie posiciona en estos momentos, dentro del cash cost, a Perú como un país que tiene menores costos operativos que Chile. Y esto se debe a varias cosas. La primera, hay una caída, como les decía recién, en las leyes de los minerales. Nosotros tenemos yacimientos muy grandes, pero las leyes son muy bajas, entonces necesitamos de mayor productividad y de infraestructura estratégica que nos permita lograr esa productividad. Cada vez los yacimientos son más profundos, por tanto, ¿qué pasa cuando profundizamos? La roca es más dura. Necesito de una mayor energía para poder tener el mismo producto. La mano de obra es más cara, ¿cierto? Hay una mano de obra que es cierto, especializada, que tiene un precio que hace que aumenten mis costos operacionales. Y el costo energético actualmente y de suministro de agua, porque en Chile hay deficiencia hídrica, hay una carencia hídrica, por eso son tan importantes el desarrollo estratégico de proyectos de planta desaladora que nos hacen estar un poco más atrás. Pero ustedes están un poquito más adelante, ¿cierto? Posicionados sobre el 50% del cuartil, o sea, ustedes están en el segundo cuartil, ¿ok? Entonces, acá tenemos una oportunidad única, quizás de Chile, moverse al segundo cuartil, ¿cierto? Y ojo que este es un análisis promedio de la industria, porque hay compañías mineras como Collahuasi que están posicionadas en el primer cuartil, ¿cierto? Y en el caso de ustedes también como Perú. Seguramente hay compañías mineras que están posicionadas en los primeros cuartiles. Pero ¿cómo llevamos la industria completa a ser más competitivo? Y alguno dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el título de hoy? Tiene mucho que ver, porque si no tenemos esa infraestructura, no podemos avanzar. Y si retrocedemos, lo que va a pasar es que la industria se va a debilitar y no va a generar el aporte que necesitamos. Y ustedes saben que todo tipo de industria tiene que pagar una carga impositiva. Y esa carga impositiva lo que logra es desarrollo de carreteras, colegios, hospitales, y lo que llamamos acá en Chile el desarrollo de un estado de bienestar de derecho. Entonces, necesitamos industrias más dinámicas y más competitivas. Y no tan solo en términos de gestión de la infraestructura, sino que esa infraestructura también sea tecnológica, innovadora y que nos permita, ¿ciertos?, que sea segura para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, bajo ese interludio breve, comenzamos ahora a hablar de estos fundamentos en la ejecución de los proyectos en la actualidad, ¿cierto?, de la industria. Y bueno, ¿cuál es la razón de ser de los proyectos? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, una operación minera con el desarrollo, cierto, del hidrógeno verde, con la construcción de un edificio, o quizá, en el caso, no sé si lo conocen, pero Elon Musk mandando un cohete a Marte, a la Luna, o un mismo proyecto de tipo de gas licuado?
o un proyecto de innovación, como pueden ver abajo. ¿Qué tienen en común? Se necesitan grandes inversiones. Hay un riesgo asociado y también hay una alta complejidad. Y cuando hablo de complejidad, no estoy hablando de dificultad, si bien muchas veces son como palabras como que uno suele pensar que son sinónimos. Complejidad tiene que ver con número de nodos de interacción para que el objetivo o hito se pueda cumplir. O sea, ¿cuántos actores son necesarios, o stakeholders, que es la palabra que más a mí me gusta, necesitamos, ¿cierto? Para que dentro del ciclo de vida del proyecto minero entremos rápidamente a la etapa de ejecución, de operación. Eso es un alto grado de complejidad. Van a haber un gran número de personas involucradas en este tipo de proyectos también, ¿cierto? Y no tan solo personas que quizás estudiaron su carrera o estudian su carrera, sino que personas de otras áreas. También vamos a tener un impacto en el medio ambiente y vamos a necesitar eh, entender o interiorizarnos con los conceptos de responsabilidad social empresarial. Más adelante les voy a mostrar una lámina en donde si el proyecto no es sostenible, no es un proyecto o no puede ejecutarse. ¿Ya? Eso ya la sostenibilidad no tiene que ser, o la sustentabilidad no tiene que ser, se lo dejo a la gente de medio ambiente, se lo dejo a la gente especializada en el área. Tiene que ser algo parte del ADN de todos nosotros, que somos parte de esta industria, que sin lugar a duda no hace posicionarnos como países, ¿cierto? Y también nos permite posicionarnos como profesionales. Hoy en día, un profesional chileno o peruano a nivel mundial dentro de esta industria es un profesional sumamente reconocido. Métanse a LinkedIn, pongan, no sé, ingenieros civiles, ingenieros de mina, ingenieros metalurgistas peruanos, y busquen algunos dónde están. Muchos de ellos están en Australia, en Canadá, Estados Unidos. Eh, ¿Por qué? Y lo mismo para el caso chileno, porque son buenos. Pero, ¿qué valor agregado más puedo yo no tan solo dar a esos mercados más desarrollados, sino al que actualmente yo pertenezco? Tengamos ese sentimiento de pertenencia a nuestro territorio. Entonces, nace un gran interés por hacerlo mejor. Necesitamos buenas prácticas, necesitamos estructura de gobernanza, porque si queremos que las cosas pasen, no pasan a través de las buenas intenciones. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Lo que necesitamos es tener una estructura que nos permita minimizar los riesgos y controlar los periodos inversionales, ¿cierto? ¿Para qué? Para entender que lo que entra va a ser igual a lo que sale más un delta. Y ese delta va a ser mi ganancia. ¿Por qué? Porque esto es un negocio, ¿ya? Entonces, los proyectos representan, ¿cierto?, una unidad básica de creación de valor en las organizaciones y nos proporcionan también un vínculo esencial entre la concepción, ¿cierto?, de una idea y su materialización. Lo que les hablaba recién, el ciclo de vida. Y esto se va a plasmar a través del caso de negocio asociado. Y ese caso de negocio es algo tan sencillo como qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr y hasta qué punto lo voy a lograr. Muchas veces la sociedad dice, oye, las compañías, por lo menos acá en Chile, no sé cómo será en Perú, oye, pero las compañías mineras, ¿por qué no venden productos asociados al cobre, por ejemplo? No sé, alambre para el tendido eléctrico. Oye, pero ¿cuál es el caso de negocio? ¿Cuál es la razón de ser de esa compañía? ¿Realmente hacer alambres de cobre? ¿Hay un mercado que me está comprando alambres de cobre o tendido para el tema eléctrico? ¿Cuánto es la capacidad de ese mercado? ¿Cuánto me sale a mí hacerlo? ¿Cuál es mi margen del negocio? ¿Ok? Para que ustedes sepan, uno puede decir, ¿y por qué en estos momentos estamos siendo una industria entonces extractivista? Porque si yo entro a procesamiento con una ley de 1% y saco un concentrado de cobre con una ley de 30%, que es como el tope para el mercado, para que sea rentable, estoy maximizando el negocio en 30 veces. Pero si yo entro con un concentrado de cobre a una FURE, una fundición, eh, de 30 a 99,99% de pureza, estoy llevando al negocio a 3 veces. ¿Qué me conviene? ¿Un negocio donde lo llevo de 1 a 30 o de 1 a 3? Evidentemente de 1 a 30, pero por eso le digo, ojo,
cómo nosotros ahora replanteamos esto y cómo a través de los proyectos, desde su etapa de concepción, más allá del control, porque cuando estamos controlando, estamos comparando lo que está sucediendo con lo que planificamos. Es simplemente eso. Si ya no lo, en la etapa de control tenemos una idea mucho mejor, ya fue. En esta etapa de planificación era lo necesario. Entonces, como les decía, la sostenibilidad tiene que ser parte de vuestro ADN, de su ADN, ¿cierto? En la dirección de los proyectos. Y hoy en día hay un concepto reflexivo importante que todos tienen que saber que se llama la licencia social para operar. Hoy en día es un factor de éxito clave y los proyectos, para ser virtuosos, para ser sostenibles, para aportar valor y un valor duradero, tienen que tener esta dirección, ¿cierto? Si se dan cuenta, les pongo un mapa del año 1970 al 2024, dando la cantidad de requerimientos que necesita un proyecto. Porque vuelvo y repito, los proyectos son el motor de nuestro desarrollo, ya sea mineros o no mineros. Pero si nosotros no tenemos esta mirada sostenible, van a carecer de un valor real. No saco nada con tener un proyecto que en 5 años más me lo van a estar cerrando. Yo he tenido la oportunidad de estar en el hermoso país de ustedes, Perú, pero en Cajamarca. Conocí la operación minera de Yanacocha. Y Yanacocha tiene como 6 rajos. Y tiene el potencial de hacer un rajo más. Pero ¿dónde está el valor de ese proyecto? O sea, hay una comunidad que no lo permite y hay todo un tema medioambiental, ¿cierto? Que bueno, a lo mejor ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Pero no estamos teniendo ese valor real de un proyecto que aparte tiene una tecnología única que aquí en Chile no se aplica, y generan ustedes como una especie de tiros en estas pilas de liciviación y inyectan, ¿cierto?, una solución cianurada a alta presión para aprovechar aún más la extracción de, en este caso, oro, ¿cierto? Entonces, si la compañía en ese mismo sector tiene el potencial de hacer otro rajo más, no están teniendo la visión de sostenibilidad, ¿cierto? Porque todo el tema medioambiental y comunitario no se aborda durante, se aborda antes, ¿ya? Entonces, cada proyecto debe ser una contribución hacia el futuro, donde lo que sea innovar, cuidar nuestro entorno, no son solamente una opción, sino es algo imperativo, ¿cierto? Es algo que tiene que ser. Por tanto, hacer lo mismo de siempre ya no es aceptable en la industria, ¿ok? Si nosotros queremos llevar al siguiente nivel, ya no es aceptable y debemos construir con responsabilidad porque necesitamos dejar un legado positivo. Acá les traigo el caso de estudio, ¿cierto? De este rol imperante, ¿cierto? Imperativo, de la gestión de proyectos para dar sostenibilidad, ¿cierto? Como un pilar económico de nuestros países, en donde les traigo, ¿cierto? Como fuente, como Codelco, ¿cierto? Dentro del año 2000 al 2020 tiene una cantidad de toneladas de cobre fino anuales que puede producir. Y a partir del 2020, si analizan, ya empieza una caída con la infraestructura que tiene. ¿Por qué? Porque la infraestructura está obsoleta, porque lo mismo que les decía, las características de los yacimientos, etcétera. Imagínense, ni siquiera para mantener el pic, sino como para mantenerse una media. Necesitamos generar estudios estructurales de nuevos proyectos y necesitamos empezar a entrar en ejecución de nuevos proyectos. O sea, tenemos dos variables en donde para poder que Codelco, ¿y por qué traigo Codelco a la mesa? Porque es uno de los ejemplos de las empresas estatales más exitosas en términos mineros a nivel mundial, ¿cierto? Tiene una gran participación en la producción de cobre fino mundial. Y por otro lado, Codelco, en términos de sus políticas actuales, está entrando en nuevos mercados como es el mercado del litio a través de una asociación con SQM, que SQM es una de las empresas más grandes de producción de carbonato de litio del mundo y otros subproductos más. Entonces, Codelco es un ejemplo súper bueno para analizar. Por otro lado, es una empresa estatal, su información está liberada, ustedes pueden buscar esta misma información y la van a encontrar.
Y también al que le guste esta área puede profundizar más. Esa es la razón de ser del caso de estudio, ¿ya? Entonces, hay un 50% de la producción proyectada del actual plan de negocio que necesitamos proyecto de infraestructura para poder lograr. Vuelvo y repito, plantas desaladoras, fundiciones, plantas de procesamiento de minerales, infraestructura eléctrica, tranques de relave, ¿cierto? La misma infraestructura misma, mina misma, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita un montón de aspectos clave en ese aspecto, porque la infraestructura es un habilitador. ¿Un habilitador de qué? De la producción, si se dan cuenta. ¿Ok? Puedo ser el mejor metalurgista, puedo tener los mejores reactivos, puedo tener lo que ustedes quieran, pero si no tenemos la infraestructura, jamás vamos a cumplir la producción. ¿Ok? Entonces, acá en esta gestión, en los desafíos de la gestión de estos megaproyectos, tenemos un nivel de inversión, escúchenme bien, de 4 billones de dólares anuales. Ese es el nivel de inversión en los próximos 4 años. Y esos 4 billones de dólares anuales superan lo que fue el superciclo. El superciclo no sé cuántos años habrán tenido ustedes. Yo tenía como 18, 19, 20 años, el 2012, no me acuerdo bien. En ese superciclo, el precio del cobre subió, pero a las nubes, se duplicó. Entonces, lo que se va a invertir o lo que se quiere invertir en las distintas divisiones va en esa dirección. Son 4 billones de dólares. ¿Qué se pueden comprar ustedes con 4 billones de dólares? O la pregunta más sencilla, ¿se pueden gastar 4 billones de dólares en su vida actual hasta que llegue su momento, ¿cierto?, de irse al cielo? Yo creo que no alcanzan a gastarse ese dinero, ¿ok? Entonces la magnitud, vuelvo y repito, y no quiero sonar redundante, pero quiero entregar este mensaje que los invito a interiorizarse más en el área de gestión de proyectos, porque es clave. Acá estoy mostrando fuentes y datos concretos de cómo en una empresa estatal necesita de la gestión de proyectos para, uno, optimizar sus portafolios y otro, mitigar los riesgos de inversión. Entonces, hablemos de cuáles son las bases para un buen monitoreo y control de estos proyectos, porque, oye, tengo 4 billones de dólares, ¿cómo hago para hacer rendir al máximo? ¿Se imaginan? Voy a hacer un ejemplo bastante sencillo. Algunos de ustedes quieren construir una casa, ¿cierto? Y tienen $100.000 y se gastan los $100.000, pero solamente construyeron 2 habitaciones y no terminaron la cocina, ni el baño, ni el techo. La casa, al fin y al cabo, no tiene la funcionalidad. Y este otro concepto que quiero transmitirle, el proyecto no es, la razón de ser de hacer un proyecto no es el proyecto propiamente tal como nombre. O sea, si yo construyo un puente, el objetivo del puente no es ser un puente. El objetivo del puente es trasladar a las personas del lado A al lado B. O sea, la razón de ser de los proyectos es la que nos permite crear valor. Si yo construyo un puente y no pasa nadie por ahí, no tiene ningún sentido ese puente. ¿Ya? Entonces, entiéndalo, o sea, la razón de ser de una mina no es la mina. La razón de ser de un proyecto minero es el producto final que nosotros vamos a traer ahí. Ese es el producto que le da la identidad. ¿Ok? Entonces, tenemos dos funciones claves, ¿cierto? Básicas, la planificación y el control. Pero, ¿qué es lo que es la planificación, cierto? Y la vamos a entender como una buena planificación que va a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué, cómo, quiénes, cuándo, dónde y cuánto? Si se dan cuenta, cuando nosotros planificamos, entramos en una etapa de análisis de interrogantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es el alcance del proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Se llama la WBS o la estructura de desglose del trabajo en español. ¿Y quién o quiénes? Es la identificación de recursos disponibles que nosotros vamos a aplicar. ¿Cuándo? Se refiere a cuáles son esas actividades, duraciones, relaciones y recursos necesarios y dónde nos va a identificar la interferencia, las condiciones de terreno, clima, altitud, geografía, comunidad, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto es el CAPEX? El CAPEX es un concepto que habla, ¿cierto?, de cuánto es la inversión necesaria para eso. Entonces, si se dan cuenta, para poder entrar a controlar,
necesito primero planificar de una manera en donde yo conozco el territorio, que sea el terreno del negocio que yo voy a desarrollar. Es como una guerra. Yo no puedo tirar misil a un país, y disculpen, quizás, a lo mejor no sé si han jugado juegos de guerra, yo no puedo tirar, como Age of Empires, yo no puedo tirar o atacar una zona si no tengo información de ella. Imposible. Voy a canalizar una cantidad de recursos que no van a estar optimizados. Entonces, el control, por otro lado, es ese proceso comparativo de desempeño real con el desempeño planificado. O sea, yo planifiqué tales cosas y logré tanto. Entonces, también se entiende que el control o es el seguimiento del monitoreo o de la realización de la actitud pasiva para luego analizar, actualizar y comunicar el programa de los costos. ¿Pueden haber cambios? Claro que sí. Vivimos en un mundo dinámico. Cambios van a haber. Lo único claro que sabemos cuando planificamos es que van a existir cambios. Ahora, ¿cómo nosotros logramos que ojo que lo voy a decir, no es gestión del cambio, es gestión de cambios, ¿ya? Son dos conceptos en gestión de proyectos súper distintos. Una tiene que ver con cómo nosotros cambiamos las actividades, que es la gestión de cambio, y la gestión del cambio tiene que ver con algo organizacional, cultural, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, acá tenemos un concepto que lo deben conocer muy bien, que se llama Pareto, el 80-20, ¿cierto? Que el 20%, o sea, el 80% del impacto va a estar relacionado con el 20% de las variables. Entonces, volviendo a este caso de estudio que estamos analizando y aterrizando estos conceptos básicos, ¿cierto? De planificación y control, hay un modelo, o sea, las compañías, no tan solo en este caso, vuelvo y repito, traigo a la palestra este modelo de Codelco, sino que hablo de todas las compañías mineras en general. Tienes una governance de management project o de capital project, en donde tenemos una estructura de gobernanza a un sistema de inversión corporativo, que en este caso se llama SIC, ¿ya? Sistema de Inversión Corporativo, y que nos permite, ¿cierto?, correlacionar cómo vamos a llevar o cómo vamos a hacer posible que esa inversión, punto uno, realmente sea rentable y punto dos, nos permita cumplir la promesa. Esto es súper importante. En el caso de esta compañía, los fondos de inversión son propios o pueden ser públicos. En el caso de compañías que transan en la bolsa, son fondos privados. Entonces, para poder canalizar esos fondos privados, ¿qué necesito? Tener una estructura clara, un sistema de inversión, de capital, de proyectos de inversión, que para los otros proyectos y la gran mayoría, si que quieren alguno profundizar más, ocupan FED. Incluso yo hace como un mes o 2 meses he sacado artículos relacionados con aquello, después les comparto un QR en donde en mis redes sociales pueden ver esos artículos relacionados con temas de inversión de capital, que está FED. Eh, Acabo de sacar esta misma semana un artículo en un medio súper importante argentino que se llama Salta Mining, que habla de la gestión de riesgo de los megaproyectos. Entonces, este modelo tiene características. Y sus características van a ser que es un sistema de inversión corporativo que va a responder a cómo se hace un proyecto, cómo se va a ejecutar en la etapa, cómo aseguramos la calidad del mismo y cómo vamos a interactuar con los clientes. Entonces, acá vamos a tener encargados, vamos a tener personas o de desarrollo o de mejores oportunidades de inversión y de ejecución de manera óptima. Y lo bueno de este modelo, que es un modelo que se llama Lean Full Potential. Y ese modelo lo que hace es mezclar dos conceptos de agilidad, en este caso Lean y Full Potential, que lo que buscan es asegurar la promesa al dueño. En este caso, los dueños, que sea, no los dueños de Codelco, o sea, metafóricamente los dueños de Codelco somos todos los chilenos, pero sabemos que a nosotros no nos llega nada de eso. Pero a lo que voy es que al corporativo, ¿cierto? Poder lograr los objetivos. ¿Ya? Entonces, hay indicadores claves que debemos medir en un proyecto, ya sea semanal, diario o cuando simplemente corresponda. Entonces, tienen el cronograma, ¿cierto? Ya entrando en tierra derecha de lo que es el control de proyecto. ¿Y cuál es el plan? ¿Qué queremos controlar? ¿Cómo lo vamos a controlar?
con qué frecuencia y qué estamos midiendo. Eso es súper importante. Entonces, tenemos planes de cronograma, planes de costo, planes de contratos, el plan de calidad, el plan de riesgo, que es súper importante. Si nosotros hacemos gestión de proyectos, en gran medida para hacer, ya es un plan de gestión de los riesgos. Y ojo, que cuando hablo plan de gestión de riesgos no estoy hablando de seguridad. Lo que es seguridad e higiene industrial del trabajo, eso es aparte. Y eso obviamente también son riesgos del negocio, pero en otra magnitud. O sea, cuando hablamos de riesgo es, oye, ¿qué pasa si hay una nevazón? ¿Qué pasa si hay una huelga? ¿Qué pasa si hay un fatal? ¿Qué pasa si un equipo o una unidad productiva ya no funciona? Etcétera, etcétera. Y bueno, el plan de gobernanza que debemos controlar. Entonces acá tenemos varias mediciones como porcentajes de avance, cantidad de dinero que estamos gastando de presupuesto, número de profesionales contratados, número de contratos que tenemos, eh, cuáles son las desviaciones que vamos a tener, número de reuniones también, ¿cierto? Para poder realinear los proyectos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de indicadores claves que son súper útiles en esta índole. Y eso se traduce en un modelo de análisis de riesgo en plazos y costos, en donde nosotros tenemos una matriz de riesgo con toda la información, tenemos un modelo de cronograma de las etapas, tenemos una clasificación de aquellos riesgos que nos dan una mayor incertidumbre, definimos la correlación, ¿cierto?, que van a existir en estas actividades y finalmente a través de herramientas de simulación podemos, como Monte Carlo, que es la más conocida, podemos determinar algunos resultados o generar un what if, ¿cierto? Eso es lo que buscamos a través de estos modelos. ¿Con qué objetivo? Mitigar los riesgos. O sea, ¿qué pasa si? ¿Ok? Y a grandes rasgos, eso es lo que nos entrega este modelo que les digo yo, que se llama Allianz Full Potential, a grandes rasgos, ¿cierto? Y no es tan diferente de lo que hacen todos los proyectos de gran envergadura, donde tenemos esta relación de estos dos conceptos. El Lean, por una parte, que es la mejora continua, y el Full Potential, que lo que hace es maximizar el valor del negocio. Entonces tenemos Full Potential o Lean Full Potential, que lo que está buscando, ¿cierto? Es que, oye, tenemos condiciones, vamos a la encuesta Fraser, estamos bajando en competitividad, necesitamos mejorar la gestión de nuestros proyectos, necesitamos incluir más técnicas, más herramientas para poder hacerlo. Pero ojo, ahora vengo con la parte más práctica, o sea, con la parte donde, o la pregunta que le hago yo a ustedes, ¿cómo logramos ahora no llenarnos de una estructura de gobernanza corporativa, de proyectos de inversión de capital, en donde planificamos, tenemos indicadores claros, tenemos metodologías de mejora continua y de maximización del valor, sino cómo logramos tomar decisiones de manera oportuna y rápida? Creo que ese concepto básico eh, es mucho más útil que toda una teoría, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a entrar ahora con un caso práctico para el monitoreo y control de proyectos a través del método del valor ganado. Entonces, si nosotros queremos tomar decisiones de manera oportuna, hoy en día tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a generar una arquitectura que nos permite un correcto flujo de los datos. Y hoy en día la información vale mucho. En todo ámbito, operacional o de proyecto, como ustedes lo quieran lograr. Tener una arquitectura que me permita el flujo correcto de los datos nos va a permitir, ¿cierto? Y automatizada todo esto, o sea, que los datos puedan tabularse rápidamente, nos va a permitir uno de los conceptos clave de todo ingeniero, que nosotros, ¿qué somos? Somos tomadores de decisiones. Y vuelvo al ejemplo, y disculpen, quizá un ejemplo que no, mejor, no es el mejor ejemplo, pero el ejemplo de la guerra. Porque, bueno, al final, al fin y al cabo, un paréntesis, todos los conceptos de gestión salen de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Carta GATT misma sale después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos son los creadores, ¿ya? Un señor de apellido GATT específicamente. Entonces, nosotros somos tomadores de decisiones y no podemos tomar decisiones si no tenemos información. Y ahí cae un error muchas veces el profesional eh, en general. Uno, que las experiencias no son todas iguales.
cada proyecto es único. Uno puede sí interpolar información a través de un benchmarking, pero no tiene por qué ser igual la problemática. Punto dos, siempre nosotros los seres humanos cometemos el error de ponernos en supuestos. ¿Qué pasa? Sí, pero sin ninguna información. Por eso existen herramientas, ¿cierto?, que nos permiten hacer análisis de simulación para poder fundamentar esos posibles supuestos y qué probabilidad hay de que ocurra ese supuesto. Miren, el año 2019 hubo una pandemia en el mundo. Era algo de una muy baja probabilidad, pero de un muy alto impacto. Y bueno, todos lo sentimos hasta el día de hoy. O sea, Latinoamérica está viviendo en un periodo de inflación y de recesión económica, ¿ok? O sea, nos afectó. Y lo mismo pasa en los proyectos. Van a haber cosas que van a tener una muy baja probabilidad de que ocurran, pero un alto impacto, o como otras que van a tener una alta probabilidad de que ocurran y un alto impacto, y otras que van a tener una alta probabilidad de que ocurran y un bajo impacto. ¿Y qué necesito yo? Volver al concepto de control, 80-20. O sea, si yo controlo el 20% de las problemáticas más importantes que me permitan mantener el 80% a raya, creo que el proyecto va a ser viable, ¿cierto? Porque al fin y al cabo es imposible estar en todas partes, no somos omnipresentes, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros necesitamos es información temprana, inmediata, oportuna para hacer planes de acción que nos permita, ¿cierto?, garantizar el éxito. Y acá les traigo una herramienta que estamos desarrollando con mi equipo en la plataforma Power BI, que atrás trabaja con modelos matemáticos que trae el método del valor ganado, que sirve para el monitoreo y control. Y en este caso tenemos un caso de estudio que es la construcción de un nivel de inyección de aire de una mina subterránea. Entonces tenemos el actual cost, el mean value, el planning value, que son elementos que necesitamos controlar. ¿Para qué? Para tener indicadores. Y al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es lograr ocupar una metodología de gestión de proyectos clásica, insignia, que es el método del valor ganado, para poder ir viendo el estado de salud del proyecto en tiempo real, porque esta herramienta nos permite tener información en tiempo real que la podemos llevar a semanal, a mensual, y no tan solo eso, podemos integrar modelos matemáticos, ya sea series temporales, ya sea modelos de Monte Carlo, que nos permite generar esos what if, esos supuestos de cuánto es el impacto. Y bajo ese impacto nos podemos poner en el peor caso, en el caso promedio, en el mejor caso, y hay algo que se llama el blue sky, ¿cierto? Como el cielo azul, como el caso que nosotros ojalá lo viviéramos, pero sabemos que hay pocas probabilidades de que ocurra, pero nos sirve de visión del negocio, ¿ok? Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos generar planes de acción, ¿cierto? Y hoy en día tenemos las herramientas, muchas de ellas son open source, y nos permite, ¿cierto?, mejorar la productividad de nuestros proyectos, lograr en coste, tiempo y alcance, y también nos permite a nosotros poder aportar el valor, ¿ya? Vuelvo y repito, ya con esto termino. El negocio no es la operación, el negocio es el ciclo completo del proyecto que crea valor. Eso es el negocio. Entonces, nosotros tenemos que pensar siempre en cómo nosotros creamos valor a partir de cumplir los indicadores del negocio. Muchas veces la operación nos lleva a los indicadores de corto plazo, pero son los indicadores de largo plazo los que nos van a ayudar. Y esta infraestructura estratégica, una vez desarrollada, no tiene ningún sentido si no es bien operada. ¿Ok? Así que, como conclusiones, varias, pero no me voy a detener en todas de ellas. El monitoreo y control es clave de la infraestructura, pero antes de eso necesitamos reforzar una governance en la toma de decisiones, si no, eso va a quedar en nada. Ya tenemos claro que la sustentabilidad es algo imperativo dentro de los proyectos. Un proyecto que no sea sustentable no va a ser proyecto de ahora en adelante para todos nosotros. Y si queremos reforzar el sistema de control, ¿cierto? De monitoreo y control, necesitamos también de especialistas, profesionales, revisiones independientes de manera periódica, o sea, alguien que no esté sesgado. Por otro lado, esta capacidad de monitoreo y control va más allá de, oye, vamos a montar una correa transportadora, vamos a montar un domo, ¿cierto? O lo que ustedes quieran, porque tiene que haber desde la etapa de inversión, ¿cierto? Del planeamiento, algo súper claro. Ya después de eso es imposible ya cambiar
el negocio de dirección. Antiguamente yo tenía un profe en la universidad que decía que era como casarse hasta que la muerte te separe, pero hoy en día sabemos que casi la mayoría de las personas se separan cuando se casan. Pero ejemplo súper concreto, o sea, determino el ángulo de una rampa, lo planifico, digo que es 15%, y una vez que estoy desarrollando la rampa, estoy controlando, me doy cuenta que debería haber sido de 10%, ya no tengo mucho que hacer. Ya lo planificado está, ya está avisado, entonces desde la etapa de monitoreo y control ya no hay mucho que hacer. Va a ser un bache en el camino, por así decirlo. Y bueno, es importante también que reforcemos la capacidad interna de los equipos, permitiendo que estos equipos sean multidisciplinarios. Hoy en día la industria minera no necesita tan solo ingenieros de mina, metalurgistas, etcétera, necesita de otras disciplinas. Y es importante traer, ¿por qué? Porque ellos tienen otras visiones, y esas visiones son las que crean valor. Necesitamos hacer análisis frecuente de riesgo, y en este monitoreo y control podemos lograr eso, ¿cierto? A través de estas herramientas de BI y estas eh, técnicas que yo les muestro a grandes rasgos. O sea, en una charla de ¿cuánto llevamos? 52 minutos, bueno, 45 dejémoslo. No nos vamos a salir expertos, pero sí les muestro el panorama completo en el cual ustedes podrían fácilmente colaborar y participar. Y bueno, les dejo una encuesta para que la puedan rellenar en temas de control de gestión de proyectos. La información que va a salir de esa encuesta, de cuál es el estado actual de los proyectos, les va a llegar a su correo. O sea, una vez que lo contesten, les va a llegar un BI automático en las próximas 48 horas, de cómo es el comportamiento en función de sus visiones, de lo que es el monitoreo y control de proyectos. O sea, se le escanea bien, porque yo no creo que lo probé y a mí me salía bien. ¿A ustedes les sale bien? Me avisan. Sí, me levantan el dedito para arriba, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí, ¿Todo sí. bien con la encuesta? Y bueno, pueden dar sus opiniones, también ahí pueden escribir sus opiniones sobre el área. A lo mejor hay algunos de ustedes que nunca había escuchado de esta área y hoy en día le despierta interés. Ok, sí, todos ya la escanearon para seguir con la siguiente lámina y entrar en la ronda de preguntas, ¿me avisan? Ujú. Ya, por último, bueno, yo comparto bastante contenido en distintas redes sociales, sea LinkedIn, Instagram. Bueno, en LinkedIn y Instagram son mis. Tengo otras redes, pero como TikTok, ex Twitter también, pero creo que en estas dos son las que más comparto, y no tan solo comparto temas de gestión de proyectos, sino también de gestión de proyectos de innovación. Soy parte de un podcast que está posicionado top 4 a nivel mundial en temas de innovación y tecnología, por si lo quieren escuchar. Entonces, si quieren también, no sé, hablarme, hacerme alguna pregunta, alguna duda, no duden en contactarme. Soy una persona súper abierta y me gusta la colaboración. Como les digo, espero en algún momento eh, que se pueda, ¿cierto? En ir a su congreso de manera presencial y poder interactuar con usted, y, ¿por qué no?, llevar un tema que sea de impacto y motivador, eh, para que la audiencia, ¿cierto?, se motive, ¿cierto?, de asistir a los congresos que ustedes organizan. Eh, Más allá de lo que yo pueda hablar acá, los verdaderos protagonistas son ustedes. O sea, no es fácil organizar este tipo de espacio, y por lo que veo, trajeron a muy buenos exponentes. Por ahí vi que tienen a Dani López, yo conozco a Dani López hace mucho tiempo, es un muy buen profesional de Colombia, entonces, entre otros. Así que eso. Quedo abierto a pregunta, duda, consulta, y nada, muchas gracias por la invitación. Espero no haberme excedido en el tiempo. No recuerdo bien si me habían dicho media hora o una hora, pero traté de sintetizar al máximo la información. Eso, queda disponible a sus preguntas. Listo. Muchas gracias, ingeniero Fred Ignacio Camayo Mans. Ponencias sobre la aplicación de técnicas y herramientas para el monitoreo y control de proyectos de infraestructura estratégica productiva en minería. Ahora les hago preguntas para que los asistentes puedan aclarar algunas dudas, ¿no? Profundizar un poco más en el tema tratado.
Les recordamos también que las preguntas tendrán que ser escritas en el chat de la sesión. Les pedimos que sean breves y concisos tus preguntas para que, digamos, se pueda permitir un mayor número, ¿no? Digamos, de preguntas y para que también tengan la oportunidad de intervenir, ¿no? Entonces, a ver si es que escriben ahí sus preguntas. Y si no, igual yo tenía una consulta, ingeniero. Mi consulta era más que todo respecto a cuáles son los principales indicadores, digamos, las KPIs, no sé si es que habré escuchado, ¿Ya? Sí, para son proyectos, algunos. ¿no? Justamente de infraestructura minera, ¿no? Y cómo se utiliza para el control, digamos, del proyecto. Mira, los principales, por ejemplo, si hablamos de una metodología, porque si nosotros queremos medir cualquier cosa, ya me voy a retroceder un poquito. O no, mejor voy a abrir el Power BI que tengo, que es de lo mismo de ahora. Me dicen si se ve bien. Bueno, esta es la herramienta y los indicadores que más o menos tú mencionas. En el método del valor ganado, los principales indicadores son el actual cost, que es el costo actual que me está incurriendo el proyecto, y el Planium Value, que es el valor planificado. Esos dos valores son esenciales para empezar a sacar indicadores en términos de coste, tiempo y alcance, ¿cierto? Ese es el aspecto más básico. Te voy a hablar de lo más básico en temas de gestión de proyectos porque después podemos entrar en algo, pero enorme. Y después de eso nosotros tenemos algo que se llama el Earn New Value, que es un indicador que se llama LV, que nos permite, ¿cierto?, proyectar, ir proyectando como un supuesto. ¿Qué pasaría así? Entonces, a través de estos indicadores básicos, nosotros podemos sacar indicadores en términos de coste, cronograma y desempeño. En coste, lo que nosotros siempre vamos a estar buscando, no superar el presupuesto asociado al hito o a la tarea. Y si nosotros a través de eso sacamos un indicador que se llama el CV, si nos da negativo, evidentemente estamos teniendo un sobrecoste. Y ese CV, si nos da negativo en un monto, no sé, como 50, 100, quiere decir que estamos pasados en esa cantidad de dinero a esa fecha. Y por otro lado tienes el SPI, que te dice como la ineficiencia de ese indicador, que te va a decir, oye, mira, estáis como en un 92,83% cumpliendo en términos de coste lo que estás prometiendo. ¿Ya? Y luego pasa lo mismo con lo que son los indicadores de cronograma. El SPI es un indicador súper, súper genial de desempeño y súper fácil de calcular, en donde, por ejemplo, mira, acá en esta gráfica de este proyecto, que es un caso real, que no puedo decir el nombre tampoco de la compañía, pero es un caso real, donde me dice que tengo un TCPI a la semana 14 de 1,16. Ya, tú me podrías decir, pero ¿qué significa ese TCPI? Que tu desempeño tienes que aumentarlo en un 16% más para poder cumplir lo que prometiste en tiempo y costo. ¿Entiendes? Y luego de eso, si yo bajo más abajo, tengo estimaciones, que se llama el EAC y el ETC. Y esas estimaciones me dicen en cuánto más al finalizar el proyecto yo voy a estar en sobrecoste. Entonces, todos los indicadores base, ¿cierto?, de esta metodología, lo que buscan es determinar eh, como en una bolita de cristal qué va pasando con el proyecto. Es como un examen de sangre. Entonces, un examen de sangre y te tira toda la información. Esto es lo mismo. Y ojo que estos indicadores no son estáticos, son dinámicos. Y ahora, uno puede decir, pero ¿cómo ahora hacemos esto mucho más completo a través de herramientas de simulación? Que dependiendo de la cantidad de datos, ojo con eso, es el tipo de modelo que uno puede ocupar. Puede ocupar algo tan simple como una regresión lineal, ¿cierto? Básica, o puedes ocupar algo tan complejo como modelos de Machine Learning, pero va a depender de la cantidad de datos. Si yo tengo poquitos datos, como en el caso de este proyecto, un modelo de Machine Learning no viene al caso. Quizás un modelo de regresión ideal sencillo, bivariable, quizás ni siquiera multivariable, a lo mejor tampoco va a ser la herramienta, pero una simulación de Monte Carlo que me dé un rango de supuesto, o quizás utilizar series temporales, ¿cierto? Que las series temporales son muy útiles.
y me va a permitir generar una curva a partir de los datos, son modelos que a mí me sirven. Y aquí entra un concepto súper genial en términos de los indicadores. Yo puedo determinar el indicador que tú quieras con el modelo que tú quieras, pero va a depender cuál es tu dolencia. ¿Yo puedo matar un mosquito con un tanque? Por supuesto que sí, pero ¿realmente necesito un mosquito para matar un tanque? No. Yo puedo matar un mosquito con una chala, ¿sí? O una, ¿cómo le dicen ustedes a la chala? ¿Chala igual o no? ¿Sandalia? Ujú. No quiero caer en palabras de Chile que a lo mejor no me puedan entender. Sí, puedo hacerlo también. Entonces, es como nosotros ajustamos la estrategia a la medida de cumplir el indicador. Y no tan solo es el indicador. Si el indicador es como el termómetro, yo me tomé la temperatura y tengo 38 grados, tengo fiebre. Ya da lo mismo, pero ¿qué vaya a hacer? ¿Te va a tomar alguna pastilla? ¿Va a visitar al médico? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Para qué? Para rápidamente y eso es lo clave. Ahora, hay muchos más indicadores, colega, o sea, muchísimos más. Yo te estoy contando como lo base. Ahora, ¿tener más indicadores es una mejor gestión? No necesariamente, ¿ok? Incluso en términos de industrias, en términos de la industria, entre más sencillo, mejor. ¿Ok? Nunca olviden ese concepto. Entre más sencillo, es mucho mejor. Porque yo no voy a poder estar mirando un montón de indicadores al mismo tiempo. O sea, un indicador que tenga, que me pueda, volvemos al tema de Pareto, controlar un 80% del impacto, me basta y me sobra. Otra pregunta, o no respondí tu pregunta, o no lo sé. Quedo abierto a sus comentarios. Sí, muchas gracias, ingeniero. A ver, vamos a ver si es que hay una pregunta más. Si en caso de que a lo mejor alguien no pueda o no tenga micrófono activado, de verdad que para mí ningún problema responder las preguntas vía online. Si me quieren hablar en alguna red social, ya sea LinkedIn, Instagram, yo feliz, no pasa nada. Y nuevamente agradecido de la invitación. Ya. Bueno, me llega una pregunta de aquí, por chat bueno, de WhatsApp aquí de Eduardo. Eh, Menciona, ¿qué técnicas de comunicación y reportes se utilizan para asegurar que todos los stakeholders estén informados y alineados, ¿no? Con respecto al avance y estado del proyecto? Hay muchas herramientas, por ejemplo, el mismo Power BI, tú puedes mandar un link y dependiendo de la información que tú quieras ver, eh, tú puedes visualizarla. A lo mejor no editar, sí, pero sí visualizarla. Hay sistemas integrados, ¿cierto?, de visualización de información, como los módulos de SAP, hay un montón de cosas. Eh, en ese ámbito hay un abanico de posibilidades, incluso hay compañías mineras que tienen sus propios sistemas internos para poder comunicar la información. Más allá del sistema es lo que se quiere comunicar y creo que eso me faltó agregar a la PPT, que tengo por ahí un estudio que muestra cuáles son el tipo de información que uno necesita saber por cargos y por roles. Y si pertenezco o no pertenezco a la compañía. Tengo un estudio sobre eso, que no lo hice yo, ojo, que creo que me faltó agregarlo a la PPT para entender mejor esa parte de qué necesita saber cada quien. El gerente de la compañía no necesita saber si estoy ocupando a 5 o a 6 personas para hacer una tarea. Al gerente de la compañía le va a interesar de que, oye, te pasé un presupuesto de un proyecto y cuánto has cumplido, ¿cierto? En términos del desarrollo del proyecto y en función de ese desarrollo, cuánto estás por sobre el presupuesto o por bajo el presupuesto, o si ya estás entrando en un concepto que se llama la reserva de contingencia, o sea que siempre los proyectos tienen un 15% de reserva de contingencia. Entonces, si ya te estás gastando la reserva de contingencia, obviamente yo me preocupo, ¿ya? No me va a interesar eso, etcétera. ¿Ya? Pero hay herramientas, hoy en día hay un montón de aspectos de cómo comunicar. ¿Ok? Entonces es que alguna pregunta más. Y si no, muy bien, ¿no? Ahora vamos a dar un minuto más. Y si no, ya procedemos a cerrar No me la había dado ponencia. cuenta, pero esta tacita que estoy tomando, un breve dato free, me lo regalaron los chicos de Amautas, Perú. No sé si ustedes los conocen. Me regalaron. Ah, sí, sí, Chao. sí.
Sí, me regalaron, justo estoy usando una tacita que me regalaron ahí. Si no hay más preguntas, muy agradecido por la invitación. Estuve a punto de no llegar, le comenté a Diego que estaba en la clínica recién, llegué como justo en el tiempo, Mm, estoy un poco enfermo, pero nada, muy, muy agradecido de compartir el conocimiento en esta línea. Si en algún momento quieren una charla en temas de Green Project Management, que también manejo eso, metodología FEL, o centrarme un poco más en lo que es PMI, o profundizar más en temas de monitoreo y control de proyectos. Lo que mostré ahora es el abanico completo de cómo hacerlo. Yo feliz de apoyar en ese ámbito, ¿ya? No, siempre les voy a decir que sí. Creo firmemente de que vivimos en la generación de los peores líderes, entonces tenemos el compromiso todos los profesionales de que las nuevas generaciones sean mejores líderes que los actuales, ¿ya? Y la cultura de colaboración tiene que ser algo que también intrínseco a ustedes. Recién hablaba de la sostenibilidad de los proyectos, ahora hablo de ustedes, tiene que ser algo intrínseco. Así que nada, agradecido y si no hay otra pregunta, quedo a la espera de la grabación eh, de esta charla. ujú. Y entonces concluimos nuestra 13ª sesión del Precongreso Internacional rumbo al Comprosim, organizada por la Universidad Nacional de San Agustín 2024. Queremos agradecer sinceramente a nuestro ponente, Fred Ignacio Camucho Más, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Su presentación sobre el tema tratado ha sido realmente enriquecedora. A todos los presentes también les agradecemos por su atención y participación en este prestigioso precongreso, lo cual nos brinda una sesión invaluable para intercambiar ideas y conocimientos. Y el día de hoy no ha sido la excepción. Para finalizar, les pedimos a todos que puedan prender sus cámaras un momento para poder tomar una foto de recuerdo. Así que, a ver, chicos, si es que pueden ahí prender un ratito la cámara para tomar una fotito. Igualmente, ingeniero, si es que podría dejar de presentar Sí, no hay las problema, PPTs. no hay problema. Ya, entonces vamos a dar unos 2 minutos para que puedan prender su camarita y tomar la captura. Igual, ingeniero, no se preocupen, apenas se termine la ponencia, vamos a ver todo el tema de poder compartir, ¿no? Justamente las grabaciones, así que no se Sí, yo preocupen. feliz de tener la grabación, así quizás hago un pequeño clip de lo que fue esto y lo subo a redes sociales, lo etiqueto a ustedes, etcétera. ¿Ya? Ok, ok. A ver, chicos, un minuto más, por favor. Gracias, gracias, José, ahí está también. Ya, un minuto más, y tomo la fotito. Ya, ok, entonces, a ver dónde está. Ok, ahí está Lace. Ya, entonces vamos a tomar la fotito en 3, 2, 1. Ya, muy bien. Entonces, con eso culminamos esta ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Igual les Estén deseamos muy una bien, excelente mucho, noche. mucho éxito en lo que queda de pre-congreso y de congreso. Listo, muchas gracias, Metan ingeniero. harta bulla, así que eso. Ya, que estén bien. Hasta luego. Listo, hasta luego. Chao, chao.